Todo bien, Lick, gracias. Ok. ¿Se recuerdan en qué diapositiva nos quedamos de la teoría? No, Lick. Vemos. Y vimos las fórmulas, ¿verdad? Crédito, creo que nos toca acá. Crédito mercantil por consolidación. Por favor, me confirman si pueden ver en pantalla completa. Ok. Sí, sí se ve. Sí, sí, sí. Solo déjenme verificar si está grabando ustedes. Ahí estamos. Voy a tratar de subirles hoy de una vez las dos clases para que ustedes tengan el contenido. ¿Sí? Ok, bien, vamos a continuar con la teoría de consolidación de estados financieros. Ya veníamos hablando de qué es matriz, qué es subsidiaria, qué es la minoría. eh, Vimos las fórmulas de cómo poder determinar la participación de la matriz en alguna subsidiaria. Incluso ya les subí ahí unos ejercicios para que ustedes puedan practicar el tema también de los tipos de la aplicación de los tipos de cambio. Porque fue un punto bastante débil en la fase uno. Entonces, los tipos de cambio acá son esenciales. Porque un tipo de cambio que nosotros apliquemos mal nos cambia el resultado completamente de los ejercicios que estemos desarrollando, ¿verdad? Acá pues nos podemos equivocar y todo, pero ya afuera ya pueden representar una pérdida económica bastante fuerte. Entonces, ojo con eso. Ahora, vamos a continuar con las definiciones que debemos considerar para la consolidación de estados financieros y una de ellas muy importante es el crédito mercantil por consolidación. Que el crédito mercantil por consolidación surge cuando la casa matriz paga un valor superior al valor en libros de la subsidiaria al momento de adquirir sus acciones. Es decir, la matriz está dispuesta a pagar más de lo que contablemente vale la empresa. Lo ideal acá, o la idea central acá, es que ese exceso no es un error, sino que representa beneficios económicos futuros que no están reflejados en los libros contables de la subsidiaria. Entonces, acá la fórmula conceptual, digamos que es el crédito mercantil va a ser igual al costo de la inversión en acciones menos el valor en libros de la subsidiaria. Para aplicación en, digamos, en enunciados solo para determinar o crédito mercantil o superávit por consolidación, pero ya cuando estemos en el ejercicio práctico vamos a determinar el crédito y el superávit a través de un anexo de un cuadro donde hacemos un análisis más profundo con otros elementos de información que nos va a dar los enunciados para poder identificar si tenemos un crédito o un superávit. Entonces, este fenómeno del crédito mercantil ocurre porque el valor en libros solo refleja cifras contables, pero no incluye elementos como el prestigio de la empresa o la reputación de la empresa, la posición en el mercadeo de la empresa, la cartera de clientes, el potencial de crecimiento. Entonces, por esa razón, la matriz puede considerar que la empresa vale más de lo que dicen sus estados financieros. ¿Por qué es importante? El crédito mercantil es importante porque aparece en el proceso de consolidación y afecta directamente la presentación de los estados financieros del grupo empresarial. Acá se reconoce como un activo intangible, no se distribuye como una ganancia.
sino que representa valor económico adicional adquirido. Además, permite entender que el precio pagado por una empresa no siempre coincide con su valor contable. Entonces, ¿en qué momento se determina el crédito mercantil? El crédito mercantil por consolidación se puede calcular dependiendo del enfoque contable que se utilice. Uno de ellos es a la fecha de adquisición, que es cuando se compara el precio pagado con el valor en libros en ese momento. Y el otro es a la fecha de consolidación, que es cuando se ajustan los valores considerando cambios posteriores. Y eso depende del método que se esté aplicando en la consolidación. Entonces, el crédito mercantil aparece cuando la matriz paga más de lo que la empresa vale en libros, pero o porque está comprando algo adicional que no está registrado contablemente, como su prestigio o su capacidad de generar ganancias futuras. Entonces, acá la idea principal es que el crédito mercantil no es un error, sino una pérdida, ni una pérdida, sino un reflejo de que el valor contable no es igual al valor real de mercado, de que la matriz reconoce algún valor adicional en la subsidiaria y de que ese valor representa algún beneficio futuro. Entonces, por eso dice acá que se produce cuando el costo de la inversión en acciones es mayor al valor según libros de la subsidiaria, ya sea a la fecha de adquisición o a la fecha de consolidación, según sea el método. Cuando hablamos de superávit por consolidación, se presenta cuando la casa matriz adquiere acciones de una subsidiaria pagando un valor menor al valor en libros de dicha empresa. Es decir, la matriz está comprando la empresa más barata de lo que contablemente vale. La fórmula conceptual acá podría ser superávit por consolidación va a ser igual al valor en libros de la subsidiaria menos el costo de la inversión en acciones. Este caso es el opuesto al crédito mercantil. Aquí no hay un pago adicional, sino hay una diferencia favorable para la matriz. Es como que si la matriz hubiera ganado al comprar las acciones de la subsidiaria. Entonces, esto puede suceder por diversas razones, como por ejemplo, la empresa está subvaluada, que existía una urgencia en la venta y la tuvieron que vender por un menor valor y eso benefició a la matriz. Probablemente tengan problemas financieros en la subsidiaria o condiciones de negociaciones favorables, que la matriz haya sido tan buena en negociar que les hayan vendido por debajo del valor en libros. ¿Por qué es importante el superávit por consolidación? El superávit por consolidación es importante porque representa una ganancia implícita para la matriz desde el momento de la adquisición. Indica que la matriz obtuvo un beneficio al comprar. También refleja una diferencia positiva en la consolidación y también nos indica que debe analizarse para entender su origen. Entonces, a diferencia del crédito mercantil, acá no se está pagando de más, sino que se está obteniendo un valor adicional sin costo. ¿En qué momento se determina el superávit por consolidación? El superávit también se puede calcular dependiendo del momento del análisis, que es a la fecha de adquisición, que es comparando el precio pagado en el valor en libros en ese momento, o a la fecha de consolidación, considerando algunos ajustes posteriores en los estados financieros. Esto va a depender del método de consolidación que nosotros apliquemos. Entonces, en otras palabras, el superávit por consolidación ocurre cuando la matriz compra una empresa por menos de lo que valen libros, generando una ganancia desde el momento de la adquisición. Entonces, acá el concepto clave o la idea clave es que el superávit por consolidación refleja una situación favorable, donde el valor en libros contables es mayor que el precio pagado, donde la matriz obtiene un beneficio inmediato y donde existe una ganancia implícita en la compra de las acciones a la subsidiaria. En resumen, si pagamos menos de lo que vale, ganamos. Si pagamos más de lo que vale, generamos un crédito mercantil. ¿Sí? ¿Qué métodos tenemos para contabilizar la inversión en acciones por parte de la matriz? Tenemos el método del costo,
el método del valor razonable y el método de la participación. Cuando una empresa o una casa matriz adquiere acciones de otra subsidiaria, existen distintos métodos para poder registrar esa inversión. Entonces, la elección del método depende principalmente del nivel de influencia o control que tenga la matriz. O sea, depende de la cantidad de acciones que nosotros vayamos a comprar como casa matriz a la subsidiaria. Los principales métodos ya se los mencioné. El primero de ellos, el método del costo, que este método se utiliza cuando la inversión no otorga una influencia significativa sobre la empresa emisora. Bajo este enfoque, la inversión se registra inicialmente al costo de adquisición y permanece sin cambios, salvo cuando se reciben dividendos, porque cuando se reciben dividendos, los dividendos se reconocen como un ingreso y no se ajusta la inversión por utilidades o pérdidas de la subsidiaria, ¿sí? Únicamente se van registrando los dividendos. Entonces, este es un método simple, pero limitado porque no refleja realmente lo que ocurre en la empresa en la que se está invirtiendo o en la subsidiaria. Ahora, el método del valor razonable el método del valor razonable se utiliza cuando cuando las inversiones se mantienen con fines de negociación o están disponibles para la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la inversión se ajusta periódicamente según el valor de mercado. Acá se reconocen las ganancias o pérdidas por cambios en el valor. O sea, dependiendo si, por ejemplo, este mes en el mercado aumentaron las acciones, entonces yo obtuve un beneficio, y si disminuyeron, entonces yo perdí. Pero ese valor en los estados financieros se va a ir actualizando constantemente. Y también refleja el comportamiento del mercado, ¿verdad? Entonces, este método es más financiero que contable en términos de control empresarial. Y por último, el método de la participación, que es el enfoque principal en que nosotros nos vamos a enfocar. Este es el método más importante cuando existe una influencia significativa o cuando va a existir control sobre la subsidiaria. Bajo este método, la inversión no se queda fija, sino que se va a ir ajustando constantemente en función de los resultados de la subsidiaria. Por ejemplo, si la subsidiaria obtiene utilidades, la inversión va a aumentar. Si la subsidiaria tiene pérdidas, la inversión para la matriz disminuye. Y si los dividendos no son ingresos, no van a ser ingresos, sino que van a ser recuperación de la inversión. Eso significa que la matriz va a reconocer su participación en los resultados de la subsidiaria y en sus propios estados financieros. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en el método de participación? Nos vamos a enfocar en este método porque es el más representativo en relación a la matriz y subsidiaria, porque refleja la realidad económica de la inversión y porque permite cómo la matriz participa en las utilidades o pérdidas de la subsidiaria y porque es fundamental para el proceso de consolidación. A diferencia de los otros métodos, este no solo muestra cuánto se invirtió, sino que evoluciona esa inversión en el tiempo. Ahora, en otras palabras, con el método de participación no solo vamos a ver cuánto invertimos, sino cómo le está yendo a la empresa en la que invertimos. Por eso afecta directamente la inversión que nosotros hacemos. Acá el objetivo principal o la idea clave que ustedes deben de tener en mente es que no todos los métodos muestran lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el del costo muestra lo que pagué, ¿sí? El del valor razonable muestra el valor de mercado en el momento. Y el método de la participación, ese sí muestra la realidad económica. Por eso, este último es el método más completo y el que vamos a trabajar porque conecta directamente la relación matriz-subsidiaria. Ahora, el método... Disculpe. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo ¿qué fue lo que dijo de lo último de la repartición? Que primero el costo dijo que era lo que pagué. El costo nos muestra lo que nosotros pagamos en ese momento por la inversión que vamos a hacer, ¿verdad? Si yo dije, ok, yo voy a comprar 100,000 quetzales de acciones,
esos 100,000 quetzales se van a ver reflejados en mi información financiera porque vamos a trabajarlo bajo el método del costo. Entonces, eso no va a cambiar. Por eso es un método bastante limitado. Luego, el valor razonable muestra el valor de mercado, ¿sí? Que ahí sí vamos a ir actualizando la información de la inversión constantemente, dependiendo si sube o baja el valor de las acciones en el mercado. Por ejemplo, el del valor razonable podría ser las acciones que están en bolsa o que cotizan en bolsa. Podrían ser también esas. Y en el de la participación sí nos muestra la realidad económica de la empresa subsidiaria. O sea, sí nos va mostrando el comportamiento que va teniendo nuestra inversión en la subsidiaria, tanto si pierde o gana dinero. ¿Estamos claros ahí? No sé si ahí respondo su pregunta. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Ahora, el método de participación. Bajo el método de participación, la inversión que realiza la casa matriz en la subsidiaria se reconoce inicialmente al costo. Entonces aquí hay como una mezcla de métodos, pero inicialmente se reconoce la inversión al costo, pero posteriormente se ajusta en función de la variación en el patrimonio o el activo neto de la subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que la cuenta de inversión en acciones no va a ser estática, ¿sí? Sino que va a reflejar en todo momento la participación proporcional de la matriz en el valor contable de la subsidiaria. ¿Cuál es la lógica de este método? Que el fundamento técnico de este método va a radicar en que la inversión representa una participación directa en el patrimonio de la subsidiaria. No simplemente va a ser un instrumento financiero. Entonces, el activo neto se determina con la ecuación patrimonial, ¿verdad? Activo neto va a ser igual a activos menos pasivos. Entonces, desde una perspectiva más técnica, cualquier variación en este activo neto va a impactar directamente en el valor de la inversión, porque la matriz posee un porcentaje de ese patrimonio. Por lo tanto, la inversión se debe ajustar para reflejar fielmente esa realidad económica. Cuando la inversión aumenta, ¿sí? Cuando la subsidiaria genera utilidades, en ese momento va a aumentar la inversión en la matriz. Cuando la subsidiaria genera utilidades. Entonces, cuando la subsidiaria va a generar esas utilidades, esas incrementan el patrimonio y específicamente a través de las utilidades retenidas o las ganancias no distribuidas. Dado que la matriz tiene participación sobre ese patrimonio, debe reconocer su porción, de la utilidad generada. Porque ahí se reconocen dos cosas. Se reconoce un ingreso por participación en los resultados y se incrementa la inversión en las acciones, en los libros de la casa matriz. Entonces, desde un enfoque técnico, no se trata de un ingreso por una transacción, sino que de un reconocimiento del incremento en el valor económico de la inversión que se realizó. Entonces, acá, para verlo de una manera más sencilla, la utilidad de la subsidiaria aumenta su patrimonio y como yo soy dueño de una parte siendo la matriz, mi inversión también va a aumentar. ¿Me explico? Entonces, si la subsidiaria obtiene ganancias, obviamente su patrimonio va a incrementar. Por lo tanto, como yo formo parte de ese patrimonio porque tengo acciones, mi cuenta de inversión también va a aumentar derivado de esa utilidad. ¿Estamos claros ahí? ¿Y qué pasa cuando la inversión disminuye? Cuando la subsidiaria presenta pérdidas, estas van a reducir el patrimonio. Como consecuencia, la participación de la matriz en ese patrimonio también va a disminuir. Va a disminuir en valores monetarios, no en la cantidad de acciones, porque nosotros tenemos la misma cantidad de acciones, pero va a depender de cuánto se gana o cuánto se pierde el valor que yo voy a ganar o voy a perder. ¿Me explico? Entonces, como consecuencia de la participación de la matriz en ese patrimonio también disminuye, por lo que se debe de reconocer una reducción en el valor de la inversión. Acá hay dos puntos importantes. Primero, se reconoce una pérdida por participación y segundo, se disminuye la cuenta de inversión en acciones. Entonces, desde el punto de vista de auditoría como tal, este ajuste es esencial para poder evitar que la inversión esté sobrevaluada en los estados financieros de la matriz, para que la inversión se refleje razonablemente en los estados financieros.
Dicho de otra forma, si la empresa pierde valor, mi inversión también debe reflejar esa pérdida, ¿sí? Entonces, acá también hay un tratamiento en el tema de los dividendos, porque este es uno de los aspectos más relevantes y donde se requiere mayor criterio técnico. En el método de la participación, los dividendos no se reconocen como un ingreso, porque las utilidades ya fueron reconocidas previamente cuando se generaron. Entonces, en consecuencia, los dividendos representan una disminución del patrimonio de la subsidiaria cuando los paga, y para la matriz representa una recuperación parcial de la inversión que realizó en su momento. Por lo tanto, se reduce la cuenta de inversión en acciones y no se reconoce un ingreso adicional, únicamente reduce el valor de la inversión. Entonces, desde el punto de vista profesional o técnico, reconocerlos como un ingreso implicaría una doble contabilización de utilidades, lo cual distorsionaría los estados financieros y la cuenta de inversiones no se presentaría de una manera razonable. Otra forma de decirlo es que la utilidad ya la reconocí cuando se generó y el dividendo solo es el pago de esa utilidad, ¿sí? Entonces acá la idea clave es que el método de participación tiene como objetivo reflejar la realidad económica de la inversión, no solo su costo histórico. Entonces, la inversión representa una parte del patrimonio de la subsidiaria. Cualquier cambio en ese patrimonio se debe reflejar en la matriz y se reconoce la participación en los resultados, no como ingresos tradicionales. En otros términos, la inversión se va a evaluar en función de la participación proporcional en el activo, asegurando una representación que sea lo más fiel posible en los estados financieros. Acá puede sonar muy técnico, muy enredado, pero ya cuando entremos a resolver el caso práctico, van a ver que se va a facilitar y se van a dilucidar esas dudas que vayan surgiendo. Ahora, acá les tengo un pequeño ejemplo de cómo determinar la participación que les va a ayudar a algunos ejercicios también que se les van a dejar de tareas. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice la empresa TESA SA adquiere en 185,000 quetzales el 80% del capital en acciones de la empresa Agruposa, el cual presentaba la siguiente situación al 1 de julio de 2003. Un capital de 200,000 quetzales, utilidades retenidas por 80,000 y al 31 de julio reporta una utilidad de 10,000 quetzales y un pago de dividendos de 30,000. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Les voy a proyectar un Excel, déjenme ver si lo tengo acá. Acá está. ¿Lo logran ver? Sí, Lick. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a poner aquí. No sé si ahí lo logran visualizar bien o se ve muy pequeño. Oye, sí, voy a poner el enunciado como una imagen acá en el Excel para no disminuir el tamaño. Creo que ahí está mejor, ¿verdad? ¿Lo miran mejor ahí? Sí, licenciado. Ok, entonces leamos de nuevo el ejemplo acá. Dice, la empresa TESA SA adquiere en 185,000 quetzales el 80% del capital en acciones de la empresa Agruposa, el cual presentaba la siguiente situación al 31 de julio de 2003. Ok, analicemos esto. Primero, la empresa TESA SA va a ser la empresa que está invirtiendo en la empresa Agruposa. ¿Me explico? ¿Van conmigo, por favor? Dice que adquieren 185,000 el 80% del capital en acciones de la empresa Gruposa. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que la empresa TESA va a ser la matriz o la controladora de Agruposa SA. ¿Por qué? Porque del 100% de sus acciones,
está adquiriendo el 80%. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? Ok. Entonces, quiere decir que acá la empresa matriz o controladora va a ser TES SA y la subsidiaria va a ser Agruposa. ¿Estamos claros ahí? Ahora, nos da información de cómo estaba la situación de Agruposa al 1 de julio del año 2003. ¿Verdad? Esto solo es para efectos de ejemplo, ahí no importa el año. Nos decía que el capital de Agruposa era de 200,000 quetzales. Tenía unas utilidades retenidas de 80,000 y al 31 de julio reporta una utilidad de 10,000 quetzales y pagó dividendos por 30,000. Entonces, ¿qué tenemos que buscar acá nosotros? Nosotros vamos a hacer primero el registro de la inversión. Vamos a trabajar los libros de la matriz y luego vamos a ver cómo se trabajó en los libros de la subsidiaria. ¿Me explico? Entonces, primero vamos a trabajar las partidas y luego vamos a ver cómo se determinan esos valores. En los libros de la matriz, primero yo tengo que registrar la inversión que yo estoy realizando. Entonces, la partida me queda de la siguiente manera. El 1 de julio de 2003, que es cuando hicimos la inversión. ¿Van conmigo acá? Si se pierden, por favor, me avisan. Cuando hicimos la inversión, ¿cuánto pagamos? Pagamos 185,000 quetzales por el 80% del capital en acciones de Agruposa. ¿Estamos claros acá? Entonces, ¿cómo registro yo esa inversión? Va a ser primero inversiones en acciones. Acá podemos, inversión en acciones Agruposa, le podemos colocar incluso para identificar dónde invertí, Agruposa. ¿Sí? A caja y bancos. ¿Por qué? Porque no me especifica cuál fue la forma de pago, entonces vamos a utilizar caja y bancos. ¿Sí? Entonces, registro el activo que va a ser la inversión en acciones con los 185,000 que yo pagué y registro la salida o el desembolso del dinero por el pago de esa inversión. ¿Estamos claros acá? Entonces aquí mi registro sería registro de la inversión en acciones por la compra del 80% de capital en acciones de la empresa Agruposa S.A. ¿Verdad? Aquí yo solo le puse registro de la inversión solo para efectos didácticos. ¿Estamos claros con esta primera partida? Y aquí nos cuadra con nuestros 185,000. Entonces yo acá ya tengo registrada la inversión en acciones. ¿Estamos claros acá? Ok. Ahora, al 31 de julio de ese año, me dice, ¿sí?, que reportó una utilidad de 10,000 quetzales y un pago de dividendos de 30,000. Esa es información general. Pero de esas utilidades y de ese pago de dividendos, ¿cuánto me corresponde a mí si yo invertí en esa empresa? ¿Qué porcentaje me corresponde de esas utilidades? ¿Del 80%? Perfecto. Me corresponde el 80%. ¿Por qué me corresponde el 80%? ¿Qué es lo que, o sea, fue el número, el porcentaje de acciones que compró de la empresa? Correcto. Y de esos 10,000 de utilidad le tocarían los 8,000, que es el 80% de esos 10,000 quetzales. Perfecto. Entonces, ¿estamos claros ahí? ¿Entendemos esto? Entonces, ¿cómo hago yo el registro de ese 80% que me corresponde de las utilidades? Entonces, a los 10,000 quetzales, acá se los tengo, le voy a aplicar el 80%. ¿Lo logran ver o se los amplío un poquito más? Así ahí lo ven mejor. Sí, Entonces, a los 10,000 quetzales que reportó la subsidiaria o Agruposa de utilidad, yo le estoy aplicando el 80% de mi porcentaje de participación, ¿sí? Ese 80% es mi porcentaje de participación en esa empresa. Entonces, por lo tanto, me corresponde ese porcentaje de utilidad.
a los 10,000 le aplico el 80%, tenemos 8,000 quetzales de utilidad. Entonces, ¿qué nos decía la teoría? Que cuando existe utilidad en la subsidiaria, aumenta mi inversión. ¿Se recuerdan? Obviamente yo les di toda la explicación técnica porque se las tengo que dar porque la NIF la da. Pero acá se entiende mucho mejor. ¿Me explico? Cuando la subsidiaria reporta una utilidad, aumenta mi inversión. Por eso yo voy a cargar la cuenta de inversión en acciones con los 8,000 quetzales. ¿Van conmigo acá? Porque aumenta mi inversión. Y en mi contabilidad, ¿sí? Yo lo voy a registrar como una ganancia en compañía subsidiaria. No lo voy a registrar como una utilidad mía. Porque yo no estoy ganando dinero ahí, sino que estoy recuperando mi inversión. ¿Estamos claros acá? ¿Comprendemos acá mejor la teoría? Jóvenes, ¿vamos claros? ¿Se me perdieron? ¿Dudas? Ojo, por favor, pregunten. Si no comprendieron, no tengan pena en decirlo, con mucho gusto lo repetimos. Esto es base para el tema de consolidación. Entonces nos tiene que quedar claro esto, por favor. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, la utilidad, yo la voy a... Aquí dice, registro de la utilidad reportada en la subsidiaria. Entre paréntesis le puse el 80%. Entonces, aumento mi inversión porque yo no lo voy a reconocer como un ingreso. Porque estoy recuperando inversión. Entonces, aumenta el valor de mi inversión. Del 80% de esa utilidad. Y reporto la ganancia que tuvo la subsidiaria. ¿Sí? No es un ingreso, sino que es una ganancia que yo estoy obligado a reportar por el comportamiento que tiene la subsidiaria. ¿Sí? Es como un tema de transparencia, porque cuando se consolidan los estados financieros, eso de cierta manera va a tener un efecto en que se va a eliminar, porque no podemos consolidar teniendo ganancia en subsidiaria en la matriz y ganancia en subsidiaria en la subsidiaria. ¿Me explico? Porque sería una duplicidad de la utilidad. Entonces esa ganancia se debe de trabajar para darle un efecto en que solo se refleje en la compañía matriz. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas con la segunda partida? Entonces acá registro la utilidad. ¿De dónde tomé el dato? De acá. Al 31 de julio reporta una utilidad de 10,000 quetzales. ¿Sí? Hasta el momento yo no he tocado el capital de la subsidiaria ni las utilidades retenidas. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Ahora, también yo debo de registrar el pago de dividendos. Porque eso me lo están pagando. ¿Sí? Porque dice, reportaron 10,000 de utilidad, pero están pagando dividendos por 30,000 quetzales, ¿verdad? Acá. Reportaron un pago de dividendos de 30,000 quetzales. Entonces, esos dividendos yo también los debo de reportar. Porque esos sí me están ingresando como dinero a mi cuenta. Entonces, yo recibo el dinero de esos dividendos en la cuenta de caja y bancos o caja o bancos, dependiendo de la forma en que me hicieron el pago. Por lo general ahora hacen transferencias, entonces tendría que ser bancos. Y de esos 30,000 también le voy a aplicar el 80%, porque ese 80% me corresponde porque es mi porcentaje de participación. ¿Estamos claros acá? Y con el pago de dividendos disminuye mi inversión. ¿Sí? Este es el juego que tenemos que ir haciendo y por eso las definiciones técnicas. El pago de dividendos no significa que estemos ganando dinero. No, estamos recuperando también inversión. ¿Sí? Digamos, aquí podríamos decir que ganamos. ¿Sí? En teoría. Por las utilidades. Pero acá estamos prácticamente recuperando inversión.
Entonces, recibimos el dinero que nosotros gastamos acá, parte del dinero que nosotros estamos gastando acá, y disminuimos la inversión. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Entonces aquí mi registro es registro del pago de dividendos por parte de la subsidiaria. Aquí le coloqué entre paréntesis el porcentaje de nuestra participación. Entonces de los 30,000, el 80% corresponde a 24,000 quetzales. ¿Sí? Disculpe, en este caso siempre, tanto en la ganancia como en los dividendos, siempre se va a aplicar el porcentaje de participación. Correcto. Ah, A ok, menos, muy a bien. menos que el enunciado ya me diga cuánto gané yo específicamente como matriz. Que se puede dar el caso, ¿verdad? A la matriz TESA se le se le reportó una utilidad de 8,000 quetzales, por ejemplo, Ah, ok, ya ¿verdad? indica ahí. Entonces, exactamente, ya nos los da explícitamente. En este caso, se tuvo que determinar, ¿verdad? Porque lo dio de una manera general, ¿verdad? Es como que si le estuvieran dando un reporte a todos los accionistas, ¿verdad? De lo que ellos hicieron en el año o en ese mes, ¿verdad? Entonces ya los accionistas o internamente la contabilidad hace los cálculos específicos para cada accionista. Ah, ok, muy bien. Lick, disculpe, ¿puede Ujú. mostrar la parte donde indica lo del capital y las utilidades? ¿Sí? Les puedo compartir la imagen si gustan para que la tengan ahí en el grupo. Ah, ok. Sí, porque hay que realizar un ejercicio, ¿verdad? Para tener la referencia. Sí. Vamos a ver, la vamos a copiar aquí y se las mando. Ok, gracias, Lick. Ahí está, ahí se las mandé en el grupo de contabilidad para que ustedes lo tengan ahí. Muchas Igual gracias. este Excel se los voy a compartir también. Ah, ok, listo, gracias. Ok, los demás estamos claros. Entonces, este sería lo que va a reportar en sus libros la casa matriz. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Lick, solo una consulta. Sí, Siempre que recibamos dividendos como matriz, vamos a ir a rebajar la cuenta de inversión en acciones. correcto. Y cuando son utilidades, vamos a cargar esa cuenta de inversiones. Correcto. Recuerde Va a que ser la teoría nos dice que cuando la subsidiaria reporta una utilidad, incrementa mi inversión. ¿Sí? Y cuando hay dividendos, lo que hace es que disminuye mi inversión, pero recupero la inversión. Ya la recupero en valor monetario, ¿verdad? Pero la cuenta como tal de inversión disminuye. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llegamos al punto de que ya recuperamos totalmente la inversión? Eso ya se convierte en una utilidad para nosotros, en un ingreso. ¿Sí? Porque ahí nosotros ya empezamos a ganar dinero de la inversión como tal. ¿Me explico? hasta que finalice la recuperación del pago Correcto, de la correcto. inversión que se hizo, ya son utilidades. Exactamente. Digamos que yo aquí, mi tope son 185,000 quetzales haciendo esto, disminuyendo la inversión. ¿Sí? Cuando yo llego a los 185,000 quetzales de que me están pagando dividendos, ya lo que me sigan pagando ya es un ingreso mío. ¿Sí? Porque yo ya recuperé la inversión, lo que yo pagué. Entonces todo lo extra que me venga ya es una utilidad para mí. ¿Sí? Entonces las inversiones por eso son algo complejas de analizar. Porque hay que evaluar varias cosas. Porque ustedes pensarán, pero si aquí ya está ganando dinero. Sí, pero estamos haciendo partícipes de las utilidades que la subsidiaria ya tiene. ¿Ya? No de la inversión que yo realicé. ¿Me explico? No sé si van conmigo acá. O sea, la subsidiaria podríamos decir que ya venía generando utilidades. Entonces, de lo que ella ya está generando, me está compartiendo del porcentaje que yo compré.
porque ya soy partícipe de eso, ¿sí? Pero aquí no he recuperado mi inversión. Entonces yo como tal todavía no estoy ganando dinero. ¿Me explico? Aquí se podría tomar como que recuperé 8,000 quetzales también, ¿verdad? Pero acá lo que se hace con la utilidad es que yo reporto en mi contabilidad también el movimiento que tiene la subsidiaria. ¿Sí? ¿Van conmigo acá? Ya en el tema de los dividendos, acá sí yo veo el tema de recuperar mi inversión. Y cuando yo recupero mi inversión, ya todo lo extra, ¿verdad? Ya a eso ya es ingreso mío. Ahí sí yo ya estoy ganando dinero por mi inversión. ¿Estamos claros acá? Entonces, licenciado, digamos de que yo en la primera partida yo registré los 185,000, que fue lo de la inversión. Correcto. En la segunda partida voy a registrar el pago de los dividendos, pero como no hay ¿cómo decirlo? Va aumentando mi inversión y va quedando como esa ganancia porque todavía no me la han pagado, así. Sí, solo que la segunda partida no es del pago de dividendos, sino que es de las utilidades de la subsidiaria. Entonces yo registro las utilidades, mi participación de las utilidades de la subsidiaria. ¿Sí? Licenciado, pero si en este caso está aumentando las utilidades del monto principal de la primera partida, son 85, si está aumentando 8,000 quetzales más, digamos, el porcentaje ahí que no varía, o... No, no va a variar. Siempre vamos a tener nosotros el 80% porque acá va a depender de la cantidad de acciones, el porcentaje de participación, no tanto del dinero. No, ok. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que las acciones que tenía esta empresa eran 1,000 acciones, digamos. ¿Sí? ¿Cuánto es el 80% de 1,000? No me genera la fórmula. ¿Cuánto es el 80% de 1,000? 80, ¿no? No, es 800, ¿verdad? 800. Va, entonces, esta es la totalidad de acciones, ¿verdad? Y este es el porcentaje de participación que yo compré. O sea que yo soy la matriz. ¿Van conmigo acá? Entonces, el porcentaje de participación va a depender de la cantidad de acciones que yo tenga. ¿Por qué? Porque estas acciones, digamos que cada una valga 100 quetzales, pero yo las compré a 150, ¿verdad? O las pude haber comprado a 90, cada acción, ¿verdad? Y esa es otra operación. Entonces, el valor de mi inversión, ¿sí? No quiere decir, o no se va a ver, mi porcentaje de participación no va a depender de lo que yo pagué. Va a depender de la cantidad de acciones que compré. ¿Me explico? Porque la subsidiaria me las pudo haber vendido con un sobreprecio. ¿Sí? En contabilidad o en las NIMS le llaman sobre la par, cuando me las venden con una ganancia. Entonces ellos ganaron por la venta de acciones. Porque su valor original eran 100, pero me las vendieron a 150. Entonces por acción ellos ganaron 50 por cada acción. ¿Me explico? Ahora, puede que seamos tan buenos negociando. Si ellos necesitan el dinero o el financiamiento, entonces las acciones me las vendieron por debajo del valor de las acciones. Entonces me las vendieron a 90. Entonces, ¿quién ganó ahí? Yo. Porque las compré por debajo del valor. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, la cantidad de acciones no varía. Va variando lo que cuesta cada acción. ¿Sí? Por eso es que cuando la subsidiaria reporta utilidad, yo incremento mi inversión. ¿Sí? Porque como que eleva el valor de las acciones, pero no la cantidad. ¿Me explico? O sea, me eleva el valor. ¿Por qué me eleva el valor de las acciones? Porque la empresa va bien, va generando utilidades. Y me disminuye el valor de las acciones cuando tiene malos momentos, ¿verdad? Reducción de ventas, pérdida de clientes, problemas económicos, problemas legales, etc. Entonces eso disminuye mi valor. Porque no va a generar utilidades, sino que va a generar pérdidas. ¿Me explico?
¿Estamos claros ahí? Oscar, no sé si estamos bien ahí. Sí, ahí estaríamos, licenciado. No ¿Sí? sí, pensé que como aumentaba el valor, también aumentaba el porcentaje, pero ya sé que es por las acciones. Sí. Lo que Acá sí aumentaría. Sí, dígame, dígame. va a ir incrementando, como usted dice, es el valor de las acciones. A la hora de que él quiera vender esas acciones, Ya no van a valer venderlo 100, más van a caro, ¿verdad? valer 200, por Ajá. ejemplo. ¿Me explico? Ah, ya. Muy bien. Ok. ¿Estamos claros ahí? Los demás, ¿vamos bien? Por favor, aunque sea, pónganme ahí un emoji o ahí en los mensajes para que vayamos Sí, sondeando cómo vamos. mi pregunta era, Ujú. ya, esa utilidad solo va a ser, por ejemplo, porque, como usted dijo, pasó a ser parte de la participación y como ya venía esa utilidad, obviamente le tuvieron que dar Exactamente. su... Y va a ser la única hasta que termine de recuperar su inversión. O No, sea, cada mes me podrían estar dando utilidades si ellos las están generando. ok. Entonces, cada Solo mes puede que vaya aumentando el valor de mi inversión sí, pues, o el entonces, valor de las acciones, ¿verdad? sí, porque dice utilidad y ya entonces de esa utilidad sacan una parte de dividendos y lo que reste entonces ya lo reparten. Exactamente. Lo que hacen es que de las utilidades retenidas, de ahí pagan los dividendos. ¿Ustedes saben de dónde surgen las utilidades retenidas o cómo surgen o cómo se dan las utilidades retenidas? ¿O las ganancias no distribuidas? ¿Contablemente? Son las que se van acumulando, ¿no? Correcto. Pero no se reparten, ¿verdad? Sino que se van teniendo ahí hasta que en una asamblea de accionistas dicen, bueno, ya es hora. ¿Cuántas utilidades retenidas están reportando acá? Digamos que ya van 500,000 de utilidades retenidas. Ok, ya es hora de que nos paguen, ¿verdad? Para poder recuperar nuestra inversión. Porque hay personas que se dedican solo a comprar acciones, recuperan su inversión, empiezan a ganar dinero y ese dinero lo invierten en otras. Y así, ¿verdad? Son inversionistas y así van. Una Entonces, consulta, ¿cómo? por ejemplo, o sea, Ujú. de la utilidad se saca la reserva legal. ¿Es menos eso o cómo Sí, se maneja? aquí en las utilidades retenidas ya no está contemplada la reserva legal, ya se eliminó. O sea, ya se El, la quitaron, ¿verdad? Entonces esas ya son ganancias netas, que son para repartir. ¿Sí, Yasmin? Disculpe, licenciado, y una consulta. Como ya en las utilidades netas, cuando hay pagos del ISR anual, ¿también se descuenta esta de la utilidad retenida o no va ahí descontado? En las utilidades retenidas, no, las utilidades retenidas ya no tienen el impuesto, ¿sí? Porque cada vez que usted paga el impuesto sobre la renta, ya lo que se va a utilidades retenidas ya son utilidades netas, sin impuestos, sin nada, ya es pura ganancia neta, ¿sí? ¿Y de dónde se tendría que descontar entonces Los el ISR? impuestos en Mm, la utilidad del periodo, en el resultado del ejercicio. O sea que en el mismo año realizamos el registro contable del pago, se podría decir. No necesariamente. Nosotros por eso existe esa cuenta, porque las podemos ir guardando ahí hasta que en algún momento la asamblea de accionistas decida repartir y pagar los dividendos. Por ejemplo, con relación a su pregunta de los impuestos, usted tiene su estado de resultados, ¿sí? Entonces, usted ya tiene sus ingresos menos sus costos y todo. Va, determinó su renta imponible. ¿Van conmigo acá? ¿Yasmin? ¿Sí? Ok. Sí, licenciada. Entonces, su renta imponible es la base a la que usted le va a aplicar la tasa impositiva. ¿Sí? Ahí a usted le aplica, dependiendo del régimen, le aplica reserva legal y el porcentaje del impuesto sobre la renta. Y cuando le resta esos dos rubros, ya tiene una utilidad neta. ¿Sí? Que ya no tiene impuestos ni reserva. ¿Me explico? Va. Entonces, ese resultado neto lo traslada al estado de situación financiera, ¿verdad? Ya como resultado del periodo.
porque esa ya es su utilidad neta. Entonces, ese resultado del periodo lo que hace es aumentar el patrimonio y en el siguiente ejercicio fiscal va a pasar a ser parte de las utilidades retenidas o ganancias no distribuidas. Entonces, ese rubro ya no tiene impuestos, ya es neto y ya está solo para que la asamblea decida repartir el pago de dividendos a sus accionistas. No sé si ahí me explico mejor. Y solo una duda, perdón. Ujú. Así como los ISRs, los trimestrales, que estos sí, en base a la utilidad, tienen un pago. Este pago neto, ¿en qué cuenta lo tengo que registrar? Porque sé que tiene que ir el pago anual y rebajar ISRs trimestrales si en dado caso tuviera acumulados. Ujú. Pero la cuenta para rebajar, no sé si... Cuenta para rebajar el ISR. Sí, de la cuenta que prácticamente tendría que ser en la columna del debe. Vamos a ver. ¿Cuál es la partida que usted va haciendo, la que cuando paga el impuesto hace mes, cada trimestre? ¿Cómo hace usted su partida? Del ISR trimestral, Ujú. es la cuenta 1, donde va acumulando, y la cuenta 2, que es por pagar. Ok, entonces, usted registra el ISR, gasto, a ISR por pagar. ¿Así? No, en temas trimestrales, la cuenta 1 de ISR acumulado y la cuenta 2 de cuentas por pagar. Bueno, es que ustedes lo manejan con acumulado. Yo directamente lo hago de manera directa, no lo voy registrando como acumulado, sino que lo que yo hago es que llevo un auxiliar de los pagos que ya se realizaron de impuestos sobre la renta y al mismo tiempo le adjunto una copia de la declaración de cada trimestre para tener el soporte de que está bien hecho el cálculo de cada trimestre. Y ya cuando llega la declaración anual, en el apartado del formulario donde se tienen que reportar los ISRs que ya se pagaron, pues yo ya tengo ahí el cuadrito con la información. Y ya únicamente reporto todos mis datos anuales y automáticamente me hace el descuento del pago y hago una partida normal de impuestos sobre la renta a ISR por pagar, lo reservo y luego hago el pago, rebajo el ISR por pagar y a caja, ¿verdad? O a bancos. No sé si me expliqué ahí. Sí, ya le comprendí. Gracias, Sí, licenciada. que ustedes lo llevan con un acumulado. Yo siento, o desde mi punto de vista, dependiendo de cómo se maneje, ¿verdad? Que es más complejo, ¿verdad? Y es más, siento yo que es más fácil llevar un auxiliar de los pagos trimestrales, ¿verdad? Pero ahí ya vamos a temas de planificación fiscal, entonces ese ya es otros 20 quetzales aparte, ¿verdad? Porque depende de qué es lo que le favorece a ustedes, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver varios factores para determinar qué forma de planeación fiscal se va a utilizar para llevar el control y el pago de los impuestos trimestrales, ¿verdad? Ok, pero no sé si le pude apoyar ahí con su duda. Sí, licenciada, muchas ¿Sí? gracias. Ya. Ok. Ok. No sé si los demás entendimos. ¿Estamos claros acá con estas tres partidas? Sí, ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo lo reporta o cómo lo registra la subsidiaria? Veamos. Entonces, ¿la subsidiaria qué hace? Bueno, ahora cambiemos el chip, pero ahora yo soy la subsidiaria. O sea, me están comprando el 80% de mis acciones. Ok. ¿En cuánto me las están comprando? En 185,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, me va a ingresar a mí
en caja y bancos 185,000 quetzales, ¿sí? ¿Y qué me va a disminuir a mí? O bueno, me va a aumentar porque cuando uno vende acciones es porque va a incrementar el capital, porque necesita tal vez financiamiento o capital de trabajo, ¿sí? Entonces, mi capital en acciones va a incrementar. Pero aquí viene un tema importante. Primero yo tengo que ver cuánto es el 100% de las acciones que yo tengo, que son 200,000 quetzales, ¿sí? De esos 200,000 quetzales, de esos 200,000 me están comprando el 80%, ¿sí? Entonces a esos 200,000 le apliqué el 80% y me da un valor de 160,000 quetzales. ¿Por qué le apliqué el 80% a los 200,000? Para saber cuál es el valor real de las acciones. Sí, porque no me está dando, cada acción vale 100 quetzales, no me lo dice. Entonces, al porcentaje de participación que me están comprando, yo se lo aplico al total de mi capital para saber cuál es el valor real de esas acciones. Entonces, esas acciones, ese 80%, a mí como subsidiaria me cuesta 160,000. Ese es el valor de ese de 80% de acciones. ¿Van conmigo acá? Entonces, y me pagaron 185,000. ¿Qué significa? Yo las vendí con un sobreprecio, ¿le gané o le perdí? Le ganamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque valen 160,000 y me pagaron 185,000. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Esos 25,000 quetzales. ¿Sí? 185,000 menos los 160 son 25,000, que a eso le vamos a conocer como prima sobre acciones. ¿Qué quiere decir la prima sobre acciones? Que se vendió con un sobreprecio o con una ganancia. ¿Me explico? Esta es una cuenta de ganancia, por decirlo de alguna manera, donde nosotros reportamos que las acciones las vendimos por encima de su valor. ¿Sí? No es que sean familiares, ¿verdad? Por el nombre, sino que es porque las vendimos por arriba del valor. ¿Sí? Solo una consulta, tengo una duda. Superávit y la prima son diferentes, entonces. O sea, son ganancias, pero son términos diferentes. Perdón, ¿me repites? Le escuché algo entrecortado. Perdón, el superávit y la prima son términos diferentes, contables. Sí, totalmente diferentes. El superávit se puede utilizar en el resultado del ejercicio. Se podría utilizar, dependiendo de qué uso le vaya a dar a la información y a quién se la vaya a reportar. Pero por lo general el superávit solo lo manejamos cuando determinamos el valor real de la inversión, ya cuando consolidamos. Y el crédito mercantil se podría utilizar, pero por ejemplo, cuando yo compro una marca, ¿sí? La marca me vende su crédito mercantil, que es el prestigio que tiene toda esa marca. No sé si me explico. El crédito mercantil es como un activo intangible. Y el superávit ya es una ganancia como tal. ¿Sí? O sea que yo estoy ganando. ¿No? O sea, no estoy ganando. Es que se maneja como una ganancia, pero no es una ganancia. No sé qué otra palabra utilizar. No sé, tenía una palabra y se me perdió, sino que es una forma de poder decir que no estoy perdiendo. ¿Sí? Pero tampoco es que esté ganando demasiado, sino que es una forma de decir que hice una buena inversión. O sea que compré las acciones por debajo de lo que valen en la contabilidad de la subsidiaria. ¿Sí? A eso se le llama superávit. Gracias. ¿Sí? Ok, solo Zaira creo que me entendió el chiste que hice anteriormente. Bueno, entonces, estamos claros acá con el registro de la venta de las acciones. Licenciado, ¿y si ¿Sí? se hubiera vendido o sea, si hubiera vendido las acciones en menor precio? Entonces tenemos
un descuento sobre acciones, se llama. Tendríamos un descuento sobre acciones. Y eso es una pérdida para nosotros. Como subsidiaria, ¿verdad? Ah, ¿Sí? Por ejemplo, de que las acciones, de que en vez de pagarnos los 185,000 nos hayan pagado 150, póngale. Ahí hubiéramos tenido un descuento sobre acciones. ¿Verdad? Y a veces el descuento no es voluntario, sino que es simplemente porque se necesitaba el dinero para poder operarse, tuvo que utilizar la estrategia de vender las acciones por debajo de su valor, ¿verdad? Y para reportar esa pérdida, lo ponemos como descuento. Como descuento sobre acciones cuando lo vendemos por debajo de su valor. ¿Verdad? Y cuando nos pagan lo que valen, pues ahí ya no va ninguna cuenta, simplemente caja de banco saca capital en acciones y se acabó. ¿Verdad? Digamos que serían las 3 formas en que se puede dar el tema de las negociaciones. Por debajo de su valor, por encima de su valor y por el valor que tienen en la actualidad. Aparte, no necesariamente nos tienen que pagar en dinero. También nos pueden pagar con activos. ¿Sí? Nos pueden pagar con vehículos, nos pueden pagar con edificios, con inmuebles, en fin, nos pueden pagar con cualquier activo, ¿verdad? Pero depende de la subsidiaria si lo acepta, ¿verdad? Ya entra de parte de una negociación. No sé si estamos claros ahí. ¿Dudas? Ok. Ahora, tengo que registrar en la subsidiaria el pago de los dividendos. ¿Sí? ¿Cómo registramos el pago de los dividendos? Por lo general, cuando se pagan dividendos, se tiene que disminuir la cuenta de ganancias no distribuidas o de utilidades retenidas. Entonces yo les puse acá, utilidades retenidas o ganancias no distribuidas por valor de 30,000. ¿Sí? Que es lo que ellos pagaron de manera general. Y salió el dinero pues de caja y bancos por el mismo valor de los 30,000. Entonces acá pago de dividendos a los accionistas bajo el método directo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2 formas de pagar dividendos. Esta es una forma de decretar los dividendos. Pero cuando realmente se usa el término decretar es porque primero se van a registrar dividendos por pagar, se registra un pasivo y luego se rebaja ese pasivo. Que ese es el método indirecto. ¿Sí? Entonces, el método directo es que de una vez de las utilidades retenidas o de las ganancias no distribuidas se hace el pago directo. ¿Me explico? Pero en el método indirecto se registra el gasto, se registran las utilidades retenidas a dividendos por pagar. Y luego se rebaja dividendos por pagar a el método de pago. Ese es el método indirecto. Entonces, en el método directo se hace una sola partida y en el método directo se pueden hacer 2 partidas. No sé si me explico ahí. ¿Me explico ahí, jóvenes? ¿Estamos claros ahí? Entonces, esto es lo que se registra en los libros de la subsidiaria. Entonces, aquí tendríamos los registros de la matriz en cuestión de la adquisición de su porcentaje de participación y cómo funciona en los libros de la subsidiaria. Ok, y ahora, ¿cómo puedo comprobar todo eso? Podemos hacer este cuadro de determinación del superávit o del crédito mercantil, porque aquí realmente vamos a ver si a nosotros nos trajo cuenta la inversión o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determino si tuve un superávit o un crédito mercantil por consolidación? Primero, tomo las siguientes cuentas: el capital en acciones, las ganancias no distribuidas o las utilidades retenidas, se las voy a poner aquí, o utilidades retenidas. Tomo el resultado del ejercicio, ya sea pérdida o ganancia. Si es pérdida me va a sumar y si es ganancia va a sumar y si es pérdida va a restar, pero siempre se considera. Y le voy a restar los dividendos que se han pagado. Luego de eso voy a determinar el valor en libros y
le voy a restar la inversión en acciones de la que hizo la matriz para determinar si se tuvo un superávit o un crédito mercantil. Ahora, acá voy a tomar como mi 100% los datos de Agruposa, ¿sí? Y le voy a determinar los porcentajes de participación de la empresa matriz, que sería TES S.A. Entonces, el capital en acciones de Agruposa es de 200,000 quetzales, ¿verdad? Ustedes corrobórenlo ahí en la imagen que les trasladé y me confirman, por favor. El capital en acciones de Agruposa es de 100,000 quetzales. Y el 80% de su participación son 160,000. ¿Correcto? Luego las ganancias no distribuidas o las utilidades retenidas reportadas por Agruposa son de 80,000 quetzales. Acá está el dato. Acá tenemos, mi 100% es 80,000 quetzales de ganancias no distribuidas. ¿Cuánto es el 80%? Son 64,000 quetzales. ¿Sí? ¿Van conmigo acá? El resultado del ejercicio. ¿Cuánto reportó o qué reportó la subsidiaria? Reportó una utilidad de 10,000 quetzales. Acá está el dato. 10,000 quetzales. Y fue una ganancia. El 80% de eso fueron 8,000 quetzales, que le corresponde a la matriz. Luego, ¿cuánto dividendo pagó? Pagó dividendos por valor de 30,000 quetzales. Lo tenemos acá. Y el 80% de eso son 24,000 quetzales. ¿Estamos claros acá? Que aquí lo tenemos, miren. Ahora, yo voy a hacer la operación. Acá está la fórmula. El capital en acciones suma. Las ganancias no distribuidas suman. El resultado del ejercicio depende. Si es ganancia, suma, y si es pérdida, resta. En este caso, nos va a sumar. Y siempre se van a restar los dividendos que ya se pagaron, ¿sí? Ojo, dividendos pagados, no por pagar. Dividendos pagados, porque eso ya es un gasto. ¿Estamos claros ahí? Entonces, esa operación me va a dar el valor en libros, lo que contablemente valen mis acciones. ¿Estamos claros ahí? ¿Van conmigo? Entonces, mi valor en libros de las acciones es de 260,000 quetzales. El 80%, hago la misma operación, de eso son 208,000 quetzales. Del valor en libros de la matriz de esa inversión. Ahora, voy a colocar la inversión en acciones de la matriz. ¿Cuánto realmente fue esa inversión que ellos hicieron y cómo determino esa inversión? A los 185,000 yo le voy a sumar los 8,000 quetzales. ¿Por qué? Porque esos 8,000 quetzales aumentaron mi inversión y le voy a restar los dividendos de recuperación de la inversión. ¿Estamos claros acá? ¿Cuál fue la operación que se hizo? Los 185,000 más, porque aquí están del mismo lado, incrementando la cuenta, más los 8,000 menos, porque aquí está disminuyendo, los 24,000. ¿Estamos claros ahí? Y eso me da un valor de 169,000 a la fecha que yo estoy realizando esta operación. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Mi valor en libros es mayor a la inversión en acciones de la compañía matriz. Por lo tanto, yo voy a tener un superávit por consolidación. Aquí dice, valor en libros mayor a la inversión es superávit. Si la inversión es mayor al valor en libros, es crédito mercantil por consolidación. ¿Estamos claros acá? No significa que hayamos perdido o ganado. Cuando es crédito mercantil, significa que yo le di un valor mayor a la credibilidad, al reconocimiento y al posicionamiento que ya tiene esa empresa en el mercado. ¿Me explico? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? ¿Comprendimos el cuadro? Si tienen alguna duda, por favor. Perdone, yo me perdí un poquito. ¿Sí? La inversión de los
en acciones de los 160,000, ¿de dónde es el monto? Es el 80% de los 200,000. Ah, ok, del capital. Exactamente. Entonces, a cada valor de la subsidiaria le aplicamos el porcentaje de participación. Vean, los 200,000 por el 80%, los 80,000 por el 80%, los 10,000 por el 80% y los 30,000 por el 80%. ¿Por qué? Porque cada rubro tiene ese porcentaje de participación que le corresponde a la matriz. ¿Sí? Entonces aquí determinamos si es superávit o si es un crédito mercantil por consolidación para la casa matriz. Y determinamos que es un superávit. ¿Por qué? Porque en la inversión que nosotros realizamos es menor al valor en libros. ¿Sí? O sea que quiere decir que nosotros pagamos por debajo del valor, se podría decir, de lo que ahora realmente vale. ¿Ya? Y estos son los movimientos que nosotros tenemos que ir reportando cada vez que consolidemos los estados financieros de la subsidiaria en la casa matriz. No sé si ahí estamos claros. Sí, Lick, gracias. Es que yo estaba restando los 260,000 menos los 208,000. Ah, ya. Ajá, pero ya lo entendí cómo es el resultado. Lick, ¿y esto es lo que vamos a estar viendo para el parcial o vamos a ver? No, esta es la base. Esta es la base para que ustedes empiecen a comprender cómo funciona el tema de la consolidación, cómo funciona la subsidiaria, cómo funciona la matriz. Pero como si ustedes ven en su plataforma ya tienen este enunciado. Y esto es lo que va a venir en la evaluación. Que es similar un poco similar a lo que vimos en agencias y subsidiarias. Solo que acá implica otras cosas, ¿verdad? Porque aquí tenemos más información. Acá, por ejemplo, acá tenemos recargos en los inventarios iniciales y tenemos recargos en los inventarios finales. Tenemos documentos descontados que porcentaje pertenecen a la matriz. Tenemos inversión en bonos que se hicieron entre compañías, porque la matriz emitió bonos, la subsidiaria le compró bonos. La subsidiaria emitió bonos, la matriz le compró bonos. Entonces, hay otros tratamientos adicionales y aparte aquí vamos a ver 3 estados financieros. El estado de resultados, el estado de ganancias no distribuidas o cambios en el patrimonio y el estado de situación financiera. ¿Sí? Entonces es un tratamiento diferente y aparte se agrega una columna adicional aparte de las eliminaciones que es el tema de la minoría, los accionistas minoritarios, que nosotros por tener porcentaje dominante, digamos, más del 50%, debemos también reportar el porcentaje de la minoría en nuestra consolidación. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo si nos da tiempo. Bueno, ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero en las próximas 2 clases vamos a tener que terminar ese ejercicio para efectos de la evaluación. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros con este cuadro? Lick, perdón, yo me confundí. Eso, lo que nos mostró ahorita es lo de el ejercicio que está cargado de la tarea. Correcto. Pero no es tarea. Este es el ejercicio que vamos a resolver en clase, ¿vea? Ejercicio en clase. Ah, ok, listo. Sí. Pero ese ejercicio va a ser desde cero, o sea, desde primer paso hasta el último. Correcto. Muy Desde aquí tengo, vean. Se ve entretenido. Vean, es todo esto, vean. 4 horas de examen, entonces. Tenemos balances de comprobación, que es donde clasificamos cada una de las cuentas. Tenemos hoja de conversión. Tenemos hoja de trabajo, que aquí pues todavía para que... yo lo tengo resuelto hasta acá porque esto es lo más fácil, digamos. Que es lo más similar a agencias y sucursales. Donde empieza lo diferente es acá en las eliminaciones y las eliminaciones es la que nosotros vamos a hacer paso a paso. Pero eso no significa que no les voy a explicar todo esto, ¿verdad?
Lo que pasa es que por temas de tiempo, de que ya solo tenemos 2 clases más, es que esto yo ya se los voy a mostrar ya resuelto. Pero no es que tenga un mayor grado de complejidad, sino que únicamente aquí es temas de clasificación, ¿verdad? Que es lo que tenemos que ver. Tema de tratamiento de cuentas. Si es saldo deudor, acreedor, dependiendo del tipo de cuentas. Y aquí pues la conversión, ¿verdad? Los tipos de cambio. Por eso es que les dejé los ejercicios para que ustedes practiquen los tipos de cambio. ¿Verdad? Y aquí hacemos anexo para propiedad, planta y equipo. Y luego trasladamos esos datos para la hoja de consolidación. Acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el estado de resultados, está el estado de ganancias no distribuidas y el estado de situación financiera. Y luego vienen los anexos, que aquí los anexos pues hay que elaborarlos. Viene el estado de resultados consolidado, viene el estado de ganancias no distribuidas y el estado de situación financiera. Que obviamente aquí no está cuadrado porque falta procesos de la hoja de trabajo. ¿Verdad? Miren, y aquí se agrega estas columnas, que son las columnas de la minoría. Porque cuando nosotros compramos acciones y nosotros nos volvemos parte dominante de la subsidiaria, estamos obligados a reportar el porcentaje de accionistas minoritarios, ¿verdad? Entonces, por eso es que se agrega la columna de la minoría en la consolidación. Bueno, ¿dudas con esto? ¿Estamos claros acá? Con eso sí, con todo lo que nos ¿Sí? acaba de mostrar, ya me asusté. Pero vean, vamos a aplicar los conocimientos que ya tenemos de agencias y sucursales. Algo que yo le pongo mucho énfasis es que si yo me equivoqué una vez en algo, normalmente ya no vuelve a pasar. Entonces, yo confío en que en la conversión ya no va a haber equivocaciones, ¿verdad? Porque ya aprendimos la lección de en qué nos pudimos haber equivocado. Eso no significa que no se les vaya a explicar, ¿verdad? Siempre se les va a dar el contexto, se les va a explicar, se les va a dar la grabación de la clase y sobre todo estas clases voy a tratar de subírselas al finalizar. O sea, nomás finalizamos, voy a tratar de que me hagan favor de cargarlas para que ustedes las tengan disponibles. Entonces, yo sí les agradecería que los que se puedan suscribir al canal de YouTube para que les notifique cuando esté cargada la grabación, ¿verdad? En el momento en que ya esté disponible para que les mande de una vez la notificación y ustedes ya estén enterados en el momento en que ya esté la grabación de la clase. Entonces, si no hay más dudas, pues lo vamos a dejar acá por el momento. Y si comprendimos y todo, les voy a publicar también unos ejercicios para que ustedes practiquen esto, porque así se les va a facilitar cuando determinemos la participación en la hoja de consolidación. Entonces, estos ejercicios que ustedes van a tener ahorita o que ya tienen algunos, que se entregan mañana, y este que se va a entregar para el próximo domingo es que nos va a facilitar la comprensión de lo que vamos a ir a hacer en la hoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ya van a ir diciendo, bueno, el porcentaje de participación, este es el 100%, la subsidiaria se hace esto, se interpreta de esta manera, tal. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que nos va dando, es que ustedes vayan desarrollando los conceptos y comprendiendo los conceptos de la inversión, del pago de dividendos, del capital, de las utilidades retenidas, ¿verdad? Cómo funciona eso de la matriz y la subsidiaria, ¿ya? Y ya en la consolidación vamos a ver los aspectos específicos y ya concretos. Recomendación, por favor, lean el enunciado, ¿sí? Lean el enunciado porque cuando lo empecemos a resolver, por favor, yo necesito que ustedes tengan su enunciado a la mano y el formato de Excel que yo les trasladé. ¿Sí? Porque ahora sí les di un formato, ¿verdad? Les di formato, ¿por qué? Por temas de tiempo. Porque este tema tiene su grado de complejidad, sí, pero no es que sea tan... no es que sea una dificultad tan alta, ¿verdad? Sino lo que es muy laborioso.
Hay que hacer varios procesos, varios pasos para poder terminarlo. Entonces, ¿qué tienen que practicar ustedes? La velocidad, ¿verdad? Y el tema de la clasificación y la conversión. Son los 3 temas claves que ustedes tienen que tener claros en estos ejercicios. ¿Estamos claros ahí? Si ustedes no entienden la conversión, va a estar mal. Si ustedes tienen mala la clasificación, va a estar mal. Si ustedes no entienden el tema de los anexos o de las eliminaciones, ahí puede estar otro punto de, ¿sí? Entonces, en eso es lo que nos tenemos que enfocar para poder resolver esos ejercicios. Y su participación es muy importante, porque si ustedes me dicen, sí entendí, pero en el examen, ¿qué pasó? ¿Me explico? Entonces, si algo no les queda claro, por favor, tengan esa confianza de decir, miren, yo no entendí esto, ¿sí? Porque desde el inicio del curso les dije que este es un espacio seguro para ustedes. Tal vez ustedes puedan decir, pero esta pregunta es muy, disculpen, tal vez es muy tonta, se van a burlar. No, no hay preguntas tontas. ¿Me explico? Tal vez otro compañero tiene la misma duda y no se anima a preguntar tampoco, ¿verdad? Pero lo que yo sí me he dado cuenta es de las personas que tienen mayor interés en preguntar y en que resolver las dudas que tienen son los que mejor les va en la evaluación. Porque esta evaluación no se puede calificar por procedimientos, sino que se debe de calificar por resultados. ¿Sí? Porque es un tema muy importante que se da en compañías grandes. Este tema lo ven compañías grandes. Lo que pasa es que todo este proceso ya lo hace un sistema, ¿verdad? Ustedes cuando van a una empresa ya no ven la hoja de trabajo, ya no ven esto, ya la conversión el sistema la hace automáticamente porque cada transacción se registra con su tipo de cambio, ¿verdad? La pérdida de conversión ya la calcula el sistema. Los diferenciales ya los calcula el sistema. Entonces, ¿a ustedes qué les genera? Ya de una vez la reportería, ¿verdad? Pero como auditores, nosotros debemos de conocer el proceso que hace el sistema. Por eso es que se desarrolla de esta forma. ¿Estamos claros acá? Si no hay dudas con relación a los ejercicios que acabamos de ver, por favor, les voy a solicitar que puedan activar su cámara para tomar la captura de pantalla de la asistencia. Y con eso estaríamos finalizando el día de hoy. Por favor, lean el enunciado. ¿Sí? Lean el enunciado completamente. Y en el examen, por favor, lean el enunciado. ¿Sí? Leanlo completo y luego empiezan a resolver. Ok, entonces a la cuenta de 3 me regalan una gran sonrisa. A la 1, a las 2 y a las 3. Les voy a tomar otra porque algunos como que quedaron con cara de susto cuando les mostré la hoja. Mejor no se las hubiera mostrado. Son bromas, ¿eh? Les voy a tomar otra captura de pantalla. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Ahorita se las comparto por ahí. Y también les voy a compartir el Excel del ejercicio que resolvimos hoy porque les va a servir para poder resolver la nueva tarea que les va a quedar en contabilidad. Entonces, si no hay más dudas, finalizamos acá. Un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Primero Dios, nos vemos el próximo sábado y que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Feliz tarde. Gracias. Gracias.